¿Sabías que una simple lata de aluminio, esa que usas y descartas en cuestión de segundos, puede renacer una y otra vez sin perder calidad? Detrás de ese pequeño objeto hay una hazaña industrial capaz de transformar montañas de desechos en nuevo metal brillante en apenas unas pocas semanas. Hoy entrarás en una de las cadenas de reciclaje más poderosas del planeta, la de los Estados Unidos. En este recorrido vas a descubrir cómo un material que consumimos por decenas de millones de toneladas al año puede volver a la vida con un gasto energético mínimo, conservando su pureza original y evitando que enormes cantidades de gases contaminantes lleguen a la atmósfera. Desde la recolección masiva, pasando por máquinas que desgarran el metal a velocidades impresionantes, hasta hornos que convierten viejos pedazos en ríos de aluminio líquido. Y si te apasiona descubrir cómo se fabrican las cosas del mundo, te invito a suscribirte a Mundo Fabricado. Aquí, cada semana exploramos procesos sorprendentes que revelan el detrás de escena de la industria. Así que acompáñame, porque todo comienza en los enormes centros donde llegan los primeros restos de aluminio que darán inicio a este viaje circular sin fin. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre con una simple lata después de que la dejas en un contenedor de reciclaje? En los Estados Unidos, esa pequeña pieza de metal inicia un viaje gigantesco, sostenido por una red que abarca miles de puntos repartidos por todo el territorio. Desde cooperativas locales hasta enormes centros de acopio, cada uno cumple un papel en esta coreografía nacional que mueve decenas de millones de toneladas de aluminio cada año. Es un sistema pensado no solo para recuperar material, sino para que ese metal vuelva a nacer una y otra vez. Cada punto de recolección funciona como una puerta de entrada al proceso. En los centros de devolución, personas llegan con bolsas llenas de latas. Mientras tanto, en depósitos industriales, enormes contenedores se llenan con recortes y perfiles sobrantes de fábricas. Incluso las estaciones municipales, equipadas con sistemas básicos de separación, contribuyen a dirigir toneladas y toneladas hacia la cadena del reciclaje. La diversidad de origen es sorprendente. Bandejas de comida, latas de bebidas, piezas automotrices, estructuras desmontadas, todo converge en un mismo destino. A lo largo del día, los camiones arriban en fila, creando una coreografía constante de motores, grúas y descargas. Cada vehículo es recibido por un equipo de técnicos que controla su procedencia y características. En cuestión de minutos, el contenido se vuelca sobre plataformas inmensas, donde el metal no tarda en formar montículos que destellan bajo la luz del sol o de los reflectores nocturnos. El brillo plateado parece extenderse sin límite, como si el suelo estuviera cubierto por una alfombra metálica interminable. Mientras los montones crecen, los operarios realizan una inspección visual inicial. Esta revisión, aunque rápida, es crucial. Permite detectar cargas excesivamente contaminadas con restos orgánicos, aceites o materiales que pueden comprometer el proceso posterior. Si se encuentra algo que no corresponde, se retira de inmediato para evitar que avance hacia la maquinaria principal. La velocidad es fundamental, porque el flujo no se detiene en ningún momento. El ambiente en estos patios industriales es único. Hay un sonido constante de latas chocando entre sí, el rugido de los camiones, el zumbido de las grúas y una ligera fragancia metálica suspendida en el aire. Todo se mueve con precisión casi coreografiada. Mientras un cargamento se descarga, otro se pesa, otro se clasifica y otro ya está viajando hacia el interior de la planta. Nada queda quieto por más de unos segundos. Una vez que los materiales cumplen con el nivel mínimo de limpieza y aptitud, la carga sigue su recorrido hacia sistemas internos de transporte. Enormes palas mecánicas levantan porciones enteras de estos montículos plateados y las depositan en tolvas que funcionan como embudos gigantes. Desde allí, el aluminio comienza a desplazarse por cintas que lo llevarán al primer nivel de clasificación avanzada. El viaje dentro de la planta marca el inicio de una transición importante. De una masa heterogénea y dispersa, el aluminio empieza a transformarse en una corriente ordenada y dirigida. Aquí deja atrás su aspecto caótico y entra en una especie de preselección más fina, donde se confirma qué materiales tienen la calidad necesaria para seguir adelante. Y con ese último paso, la recolección da por concluida su misión principal: reunir, limpiar y filtrar el metal suficiente para alimentar el verdadero núcleo del reciclaje.
Con el material ya encaminado hacia la separación óptica y magnética, la planta se prepara para una nueva etapa donde la tecnología hará la mayor parte del trabajo. 2. Separación óptica y magnética. Una vez dentro del sector tecnológico de la planta, la escena cambia por completo. Lo que antes eran colinas metálicas, ahora se convierte en una corriente constante que avanza sobre largas cintas transportadoras. Es como ver un río plateado fluir en perfecta sincronía, dirigido por sistemas informáticos que controlan cada centímetro del recorrido. Aquí comienza la refinación real del material. Los sensores ópticos entran en acción de inmediato. Se trata de dispositivos capaces de analizar miles de piezas por cada segundo, interpretando su brillo, color, forma y reflexión. Estos ojos electrónicos lanzan pulsos de luz que rebotan sobre cada fragmento, identificando cuál es aluminio puro y cuál no. En apenas un instante, el sistema reconoce el tipo de material y envía una orden para separarlo. A unos metros de los sensores, otra fuerza toma protagonismo, la separación magnética. El aluminio no es atraído por los imanes, pero muchos restos de hierro sí lo son. Al colocar potentes imanes sobre la cinta, el sistema retira tornillos, clavos, recortes ferrosos y cualquier pieza que haya quedado mezclada. De esta manera, la corriente principal se limpia sin detenerse ni un solo segundo, garantizando una pureza mayor con cada metro de recorrido. Después del barrido magnético, llega un espectáculo coreografiado, chorros de aire perfectamente temporizados. Estos sistemas neumáticos funcionan como dedos invisibles que empujan hacia afuera pequeños residuos de plástico, papel y materiales ligeros. Cada soplido está calculado para actuar en el momento exacto, expulsando solo lo necesario sin afectar al aluminio. Lo interesante de esta etapa es la precisión. Mientras el ojo humano tardaría minutos en revisar un pequeño lote, estas máquinas analizan miles de fragmentos con una velocidad casi imposible de imaginar. En menos de lo que tarda una lata en caer al suelo, ya ha sido detectada, clasificada y separada en la corriente correspondiente. Mientras avanza por la cinta, el aluminio empieza a adquirir un aspecto más uniforme. Lo que en su origen era una mezcla caótica de materiales de consumo, restos industriales y objetos deformados, ahora toma la forma de un flujo altamente controlado. Cada fragmento que continúa adelante representa un paso más hacia su futura transformación en materia prima lista para fundirse. El aire dentro de esta zona se siente distinto, más silencioso, más técnico. El ruido se concentra en zumbidos electrónicos y en el soplido rítmico de las máquinas neumáticas. Es un espacio donde la tecnología reemplaza al esfuerzo manual, donde sensores, imanes y sistemas de aire trabajan para pulir el material con una precisión quirúrgica. Cuando esta etapa llega a su fin, el aluminio sale convertido en una corriente prácticamente pura. Ha recuperado su identidad original y está listo para enfrentar una fase más intensa, la trituración mecánica, donde el ruido, la fuerza y el movimiento dominarán por completo el ambiente. 3. Trituración mecánica. La trituración es, sin duda, uno de los momentos más energéticos del viaje del aluminio reciclado. Nada más entrar en esta zona, el sonido lo invade todo, un rugido constante provocado por rodillos, motores y engranajes que trabajan sin descanso. Es aquí donde los fragmentos deben transformarse en piezas pequeñas, uniformes y fáciles de fundir. Los rodillos principales son gigantescos cilindros de acero dispuestos uno frente al otro. Sus superficies llevan dientes endurecidos que muerden el metal en cuanto entra en contacto. La imagen es impresionante. Láminas enteras de aluminio desaparecen entre ellos, convertidas en segundos en trozos del tamaño ideal para el siguiente proceso. Cada giro es un recordatorio del poder mecánico que impulsa a la industria moderna. El material avanza por una tolva que dirige cada pedazo hacia el centro de los trituradores. En este punto, la gravedad trabaja a favor del sistema, permitiendo que el aluminio caiga justo donde la maquinaria lo necesita. A diferencia de otras zonas más silenciosas, aquí casi no se escucha la conversación humana. Todo queda opacado por la potencia del acero en movimiento. Cuando las latas, bandejas y restos industriales pasan por esta etapa, prácticamente pierden todo rastro de su forma original. Lo que antes fue un envase colorido o una pieza de perfil metálico se convierte en partículas brillantes que parecen pequeñas escamas plateadas.
Esta reducción de tamaño no es solo estética, asegura una fusión más rápida y homogénea en los hornos. Después de la molienda inicial, el material cae sobre una malla vibratoria. Este tamiz metálico tiene el papel de filtrar y garantizar que cada fragmento cumpla con la medida exacta. Aquellos que son demasiado grandes regresan al triturador para un nuevo ciclo, mientras que los que cumplen el tamaño adecuado pasan al área de recolección final. Es un proceso circular que no deja nada al azar. Al observar el conjunto, sorprende la eficiencia con la que todo se coordina. La maquinaria no descansa y cada pieza de aluminio encuentra su camino automáticamente. Triturarse, tamizarse y clasificarse, todo sin detener la cadena productiva. Esta fluidez permite que toneladas enteras se procesen de forma continua. La vibración del tamiz, unida al movimiento constante del resto de la maquinaria, genera una especie de melodía industrial que resuena en todo el recinto. Es un sonido rítmico, casi hipnótico, que acompaña a los operarios mientras supervisan que nada se atasque y que la línea mantenga su velocidad ideal. La seguridad y la coordinación son esenciales en un entorno tan dinámico. Con el material finalmente reducido al tamaño perfecto, la etapa de trituración culmina su misión: entregar aluminio fragmentado, homogéneo y listo para viajar hacia la zona térmica de la planta. Allí lo espera la siguiente parte del proceso, donde el metal por fin volverá a convertirse en un líquido incandescente. 4. Fusión y depuración. Al entrar en el área de fusión, la atmósfera cambia de manera drástica. El aire es más cálido, las luces más tenues y el sonido adopta un tono profundo, casi como el rumor constante de un volcán artificial. Aquí, los fragmentos de aluminio que antes eran simples pedazos triturados se preparan para vivir su transformación más radical. Es el corazón térmico de la planta, donde el metal recupera su forma líquida y su pureza. Los hornos que reciben este material son verdaderos colosos de la ingeniería industrial, capaces de mantener temperaturas que se sitúan entre los 660 y los 750 grados centígrados. Están diseñados para trabajar de manera continua durante largas jornadas sin perder estabilidad. En su interior, la llama es controlada con precisión milimétrica. Cualquier variación en el flujo de aire o en la mezcla de combustible podría comprometer toda una hornada. A medida que los fragmentos entran en contacto con el calor extremo, comienzan a perder su rigidez. Primero, se tornan rojizos, luego se ablandan y finalmente se funden por completo, formando un líquido brillante que recuerda al destello del sol sobre un espejo. Mientras esto ocurre, sensores distribuidos por todo el horno monitorean la temperatura, la viscosidad del metal y su composición química. Una vez alcanzado el estado líquido, inicia la fase de depuración. El primer paso consiste en añadir un compuesto especial llamado flux. Este agente actúa como un imán químico. Se combina con las impurezas, formando una capa flotante que se eleva suavemente hasta la superficie. Allí, los operarios la retiran con herramientas largas y resistentes al calor, dejando atrás un aluminio mucho más limpio. En instalaciones más avanzadas, el proceso va un paso más allá mediante la inyección de gases inertes. Estos gases, al entrar en contacto con el aluminio fundido, generan microburbujas diminutas que ascienden atrapando oxígeno, hidrógeno y otros elementos indeseados. Es un método silencioso pero increíblemente eficiente que garantiza un nivel de pureza difícil de lograr solo con el flux. Mientras las burbujas ascienden, en el horno ocurre un espectáculo visual fascinante. El metal líquido forma ondulaciones suaves, como si fuera un mar incandescente que respira lentamente. Los operadores, con pantallas y paneles de control, supervisan cada cambio en su textura y densidad. La fusión y depuración requieren una vigilancia casi constante, pues incluso un pequeño exceso de gas o un movimiento brusco podría alterar el resultado. Cuando la depuración se completa, el aluminio alcanza un nivel de pureza que le permite continuar su camino hacia la colada. El líquido metálico brilla con una claridad casi hipnotizante, libre de residuos y preparado para la siguiente metamorfosis. Los últimos análisis verifican que su composición sea la correcta y que esté listo para abandonar el horno. Así, tras pasar por un proceso que combina calor extremo, ciencia química y control tecnológico, el aluminio sale del área de fusión como un líquido impecable, listo para llenar moldes y renacer convertido en lingotes completamente nuevos.
5. Colada y formación de lingotes. Cuando el aluminio fundido abandona el horno, lo hace a través de canales resistentes al calor que lo guían como un río luminoso. El metal fluye con suavidad, brillando con un tono anaranjado intenso que ilumina todo a su alrededor. Esta transición desde el calor del horno hasta los moldes es una de las etapas más hipnóticas del proceso. Los moldes, fabricados en acero o grafito de alta calidad, esperan alineados como recipientes ceremoniales preparados para recibir el metal líquido. Cada uno está diseñado para soportar el choque térmico sin agrietarse. Cuando el aluminio entra en ellos, comienza una transformación inmediata. El líquido, apenas contenido, inicia su solidificación desde el exterior hacia el centro. Las plantas más modernas utilizan sistemas de enfriamiento controlado que regulan la temperatura con precisión. Corrientes de agua o aire frío rodean los moldes, evitando que la estructura interna del lingote se formen vacíos, grietas o tensiones. El objetivo es lograr un bloque sólido, uniforme y con una calidad perfecta para las etapas de laminación. A medida que el metal se endurece, se escuchan ligeros crujidos. Es el sonido del aluminio contrayéndose mientras pasa de estado líquido a sólido. La superficie comienza a perder brillo, adquiriendo un tono más opaco y plateado. Cuando la solidificación se completa, un sistema hidráulico retira el lingote del molde con un movimiento suave, casi ceremonial. Brazos mecánicos toman el lingote recién formado y lo depositan sobre una cinta transportadora. La pieza aún conserva parte del calor del proceso, por lo que un ligero vapor asciende cada vez que el aire frío circula a su alrededor. Sensores instalados en la línea revisan su forma, peso y características superficiales para garantizar que cada uno cumpla con los estándares establecidos. El avance por la cinta es casi hipnotizante, fila tras fila. Los bloques metálicos se alinean como soldados recién formados, idénticos en tamaño y forma. Esta uniformidad es fundamental para las fases posteriores, ya que determina la calidad del laminado y, en última instancia, del producto final. Lo impresionante de esta etapa es la repetición casi interminable del ciclo. El metal fluye, se moldea, se endurece y se libera del molde una y otra vez, creando una producción continua que puede generar miles de lingotes en una sola jornada. Todo ocurre con una precisión milimétrica. Cuando finalmente los lingotes llegan al área de almacenamiento temporal, ya están listos para continuar su viaje. En ese momento, han completado una de las transiciones más importantes del reciclaje: pasar de fragmentos triturados a bloques sólidos que servirán como base para infinidad de productos industriales. 6. Laminación en caliente. Antes de entrar al tren de laminación, los lingotes deben pasar por un horno de precalentamiento. En este espacio, el calor vuelve a jugar un papel fundamental. El metal se calienta hasta que alcanza una consistencia más dúctil, lo suficientemente suave como para deformarse sin fracturarse. Es una etapa que requiere equilibrio. Demasiado calor vuelve el material inestable, muy poco lo vuelve rígido. Una vez preparado, el lingote avanza hacia los rodillos gigantes. Estas máquinas, hechas de acero endurecido, aplican presiones descomunales capaces de aplastar el metal en cuestión de segundos. Al pasar por la primera serie de rodillos, el lingote pierde una gran parte de su espesor, adoptando la forma de una placa alargada. Cada nueva pasada refina aún más la lámina. Los rodillos se vuelven progresivamente más cercanos entre sí, estirando el aluminio una y otra vez hasta darle una longitud impresionante. Es como ver a un artesano trabajar una masa elástica, solo que aquí la fuerza la ejercen máquinas de varias toneladas de peso, operando con una precisión absoluta. La superficie del aluminio comienza a adquirir una textura más brillante y uniforme a medida que avanza por la línea. Pequeñas irregularidades desaparecen y el metal, antes en forma de lingote, se transforma en una lámina continua de apariencia impecable. El cambio es tan radical que resulta difícil imaginar que ambos estados pertenecen al mismo material. Para evitar deformaciones provocadas por el calor, un sistema de enfriamiento con agua nebulizada acompaña cada fase del laminado. La niebla se adhiere a la superficie del metal, creando un sonido característico, como un chisporroteo suave. Este enfriamiento constante mantiene estable la estructura interna y evita que la lámina pierda su forma ideal. Conforme avanza por los rodillos, la lámina adquiere una longitud que puede extenderse por decenas de metros. El ritmo del proceso es continuo,
como si el metal estuviera siendo dibujado sin pausa. Operadores y técnicos supervisan monitores que muestran la tensión, el grosor y la velocidad en tiempo real, garantizando que cada metro cumpla con las especificaciones. Cuando la lámina alcanza su espesor definitivo, se dirige hacia la zona de bobinado. Allí, un rodillo principal comienza a enrollarla como si fuera una gigantesca cinta plateada. El resultado son bobinas enormes, de un brillo intenso y un peso sorprendente, listas para convertirse en materia prima para latas, envases, componentes electrónicos y miles de productos más. Así concluye la laminación en caliente, una etapa que combina fuerza, control y precisión para convertir un lingote sólido en una lámina continua que define el futuro del aluminio reciclado. 7. Fabricación de latas. El símbolo mundial del reciclaje. Desde las enormes bobinas de aluminio nace uno de los objetos más icónicos del mundo moderno, la lata. Todo comienza cuando estas bobinas se desenrollan como cintas interminables, revelando láminas perfectamente lisas y brillantes. El metal avanza hacia una cortadora de precisión que, con un sonido seco y rítmico, perfora cientos de discos idénticos llamados blanks. Cada uno es un círculo impecable, la primera semilla de una lata completamente nueva. Lo sorprendente es que a partir de ese simple disco surge una estructura tridimensional gracias al proceso de embutido profundo. Aquí, una prensa aplica una fuerza enorme en un solo golpe controlado que empuja el blank hacia un molde, transformándolo en una pequeña copa metálica. Es un momento casi mágico. Lo que era plano adquiere volumen en menos de un segundo. Esa copa no se queda quieta ni un instante. En su trayecto pasa por una serie de moldes consecutivos que la estiran con delicadeza, afinando sus paredes y aumentando su altura. Cada etapa la alarga unos milímetros más, dándole una forma estilizada y resistente, capaz de soportar presiones internas sin deformarse. Al final del recorrido, la copa tiene el aspecto familiar de cualquier lata que encontramos en una góndola. Una vez definida la estructura básica, llega el turno de moldear el borde superior. Esta parte es crucial porque permitirá que la tapa encaje con absoluta seguridad. Máquinas especializadas estrechan el contorno, creando una superficie perfecta para recibir el cierre hermético que protegerá el contenido. Si ese borde fallara, la bebida jamás podría conservar su gas ni su frescura. Pero una lata no puede quedar expuesta tal cual. El contacto directo entre el líquido y el metal afectaría el sabor y la calidad del producto. Por eso, en el interior se aplica un revestimiento protector ultradelgado, casi invisible. Este recubrimiento actúa como una barrera microscópica capaz de resistir ácidos, carbonatación y cambios de temperatura sin alterarse. Mientras tanto, el exterior se prepara para recibir su identidad visual. Un sistema de impresión de alta velocidad recorre la superficie de cada lata y aplica colores intensos, logos corporativos y diseños complejos con una nitidez impecable. La tinta se adhiere al aluminio como si formara parte de él, resistente al desgaste, a la humedad y al transporte. La velocidad de producción es tan grande que resulta difícil seguir el ritmo con la vista. Miles de latas avanzan por las líneas simultáneamente, brillando bajo luces industriales que resaltan su acabado plateado. Cada una es inspeccionada por sensores que detectan la mínima deformación o imperfección, asegurando que solo las que cumplen los estándares continúen a la siguiente fase. Cuando el proceso concluye, las latas terminadas se acumulan en torres perfectamente alineadas, listas para ser enviadas a las líneas de llenado. Allí les darán su propósito final, ya sea contener una bebida energética, un refresco, un jugo o una cerveza. Así, la lata, ese símbolo universal del reciclaje, inicia un nuevo capítulo en su ciclo interminable. Hemos recorrido el viaje completo del aluminio, desde montañas de chatarra hasta productos nuevos que vuelven a nuestras manos en cuestión de semanas. Un proceso circular, eficiente y sorprendentemente preciso que demuestra cómo la ingeniería y nuestras decisiones cotidianas pueden transformar el futuro. ¿Sabías que este proceso era tan detallado? ¿Cuál de todas las etapas te sorprendió más? Y dime, ¿qué producto te gustaría que mostremos en el próximo episodio? Escríbelo en los comentarios. Si te gusta descubrir cómo se fabrican las cosas del mundo, suscríbete a Mundo Fabricado y activa la campanita. Esto fue Mundo Fabricado, donde cada cosa tiene una historia y cada historia, una fábrica detrás.